Hola, ¿qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de su programa La Otra Educación. El día de hoy vamos a continuar con nuestra fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y paralelamente actividades que le abonen al taller intensivo de formación continua para docentes. Esta es la sesión número 3. Te voy a compartir algunas actividades que puedes tomar como referentes para poder incluirlas en tu plan de trabajo. Quiero decirte que desde este espacio tratamos de realizar algunas actividades que no corresponden 100% a la guía nacional. Esto en atención a nuestra filosofía, que es de ser disruptivos, que es de contextualizar nuestras prácticas y tratar de retomar lo mejor que exista en la guía nacional, pero también desde la investigación, desde nuestra experiencia y desde el conocimiento que tienen nuestros colectivos, aportar algunas ideas que puedan favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, sin más, vamos por la información. El día de hoy, nuestra sesión número 3, como tú bien sabes, nosotros siempre bautizamos a nuestras sesiones. La sesión número 3 se va a llamar Líderes colaborando en la transformación de la educación. Recuerda que la temática que hemos seguido en estas sesión 1, 2 y en esta ocasión la sesión número 3, la temática es líderes transformando, conociendo a los futuros líderes y en esta ocasión los líderes colaborando en la transformación de la educación. Para poder dar ese primer paso de transformación, tenemos que concentrarnos en esta ocasión nuevamente en el diagnóstico. En la sesión 2 vimos una propuesta para poder realizar el diagnóstico integral, el diagnóstico comunitario como tal. En esa sesión te compartí algunos instrumentos y ejemplos que corresponden ya básicamente al análisis que vamos a hacer en esta sesión 3 de qué instrumentos podemos utilizar para poder llevar a cabo este diagnóstico centrado en nuestros estudiantes. Hoy me voy a concentrar nada más en proporcionarte una propuesta que tú complementarás con tu colectivo, realizando, evaluando, valorando qué instrumentos son pertinentes para poder recuperar información y podamos obtener las bases para poder diseñar situaciones de aprendizaje contextualizadas a lo largo de todo el ciclo escolar. Esa es básicamente el insumo principal para poder transformar nuestras prácticas, la información que obtengamos de nuestros diagnósticos. Entonces, como líderes, hoy te invito a que colabores, a que transformes tu escuela iniciando con un diagnóstico pertinente, centrado en el estudiante. Te voy a compartir una propuesta, por supuesto. La agenda del día de hoy tiene que ver con la visión compartida, que es el encuadre. Recuerda que en tu encuadre, en el cual participamos todos, desde el que dirige, que es el directivo, los que colaboran, los ATP, los coordinadores y todos los profesores que participamos en los consejos técnicos escolares. Lo primero es establecer un encuadre general, una visión compartida, acordar la agenda de trabajo, pero por sobre todas las cosas, iniciar nuestras sesiones con una actividad totalmente disruptiva, con una dinámica socioafectiva que le abone a nuestro cerebro emocional, que le abone a nuestro sistema límbico y estemos preparados para el aprendizaje. Entonces yo te propongo que siempre inicies tus consejos técnicos escolares con una actividad disruptiva, una dinámica socioafectiva que implique movilidad, que genere curiosidad, que implique coordinación, que implique cantar, bailar, saltar, de tal forma que estemos preparados para recibir este nuevo conocimiento. Y después que quede muy claro todos los propósitos, los productos, las actividades, que estemos de acuerdo en que vamos a construir socialmente el conocimiento a partir de trabajar de manera colaborativa, en equipos, con interacción, con diálogo, con reflexiones. Eso ya te corresponde a ti, tratar de establecer estas dinámicas de trabajo, estas estrategias didácticas para efectos de que obtengamos reflexiones y que se enriquezca este consejo técnico escolar. Todo ello debe quedar claro en la visión compartida. Entonces, yo en este momento estoy haciendo precisamente la visión compartida. El momento número 1 tiene que ver con la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Te comentaba yo en la sesión número 2
que básicamente ya hicimos el trabajo, ya te planteé algunos instrumentos, alguna propuesta, algún ejemplo. Entonces, tienes que enriquecer esta parte poniéndote de acuerdo con tu colectivo acerca de, a ver, vamos a diseñar nuestros instrumentos, a ver, vamos a investigar en fuentes confiables qué instrumentos podemos utilizar. A ver, echémosle un vistazo a Mejoredu y su instrumento para valorar los conocimientos que los alumnos poseen hasta este momento. En fin, esa va a ser la tarea principal en esta sesión número 3. En el momento 2 habrá que hacer un primer acercamiento ya formal a cómo está diseñado este plan de estudios 2022, publicado ya en el Diario Oficial de la Federación, a partir de los ejes articuladores, los campos formativos y la organización del plan y programas de estudio de la educación básica 2022. Solamente es un primer acercamiento, no se debe profundizar, salvo que ya hayan hecho este ejercicio previamente o que salvo que establezcan que esta sesión número 3 la van a dedicar a profundizar un poco más en este plan, ya es tema y ya es decisión de ustedes como colectivos de qué tanto van a profundizar en este tema. Los productos esperados, yo te propongo dos. El primero, bueno, establecer los acuerdos, los compromisos sobre qué instrumentos se van a utilizar, así como el tiempo que se van a llevar para realizar esta valoración diagnóstica de los aprendizajes más prioritarios. Ese es el primer producto. El segundo producto, yo te propongo algo también disruptivo eh, que puedas proponer a tu colectivo de profesores y es hacer un video en equipo, un video colaborativo en formato TikTok o en formato Reel para que tú expliques ahí o los maestros expliquen ahí de forma rápida, divertida, con gráficos, con efectos, este tema de los ejes articuladores, los campos formativos y la organización de contenidos y saberes de este plan de estudios 2022. Algo muy breve. En lugar de hacer, por ejemplo, un resumen, una infografía, un cartel, bueno, vamos a hacer un TikTok, vamos a hacer un reel, un video corto, un pequeño tutorial y después podemos compartirlo en las redes sociales institucionales o lo podemos compartir en nuestros grupos de WhatsApp para poder tener ahí siempre tener a la mano información debidamente ya gestionada, platicada, comentada, dialogada, reflexionada, y la podamos observar en formato video, un video muy corto de 3 minutos, 2 minutos, hasta 5 minutos, o varios videos que aborden estas temáticas, pero videos muy cortos, de 1 minuto y medio, de 1 minuto, de 2, es suficiente para poder sacar nuestra creatividad y salir también de la monotonía de hacer informes, reportes, carteles, de tapizar las paredes con ideas clave. Bueno, vamos a ser más creativos y vamos a armar nuestros TikToks, nuestros Reels, para poder compartir con la comunidad educativa. Recuerda que estamos en la sociedad del conocimiento, donde a través de la gestión que se le hace a la información de manera colaborativa, podemos crear y co-crear nuevo conocimiento que puede ser factible de compartir y que resuelva problemas del contexto. Por ejemplo, ¿quién en este momento no está buscando información respecto a este plan de estudio? Mucha gente en las redes está buscando esa información. ¿Qué tal que se topen con nuestros TikToks, con nuestros Reels? Bueno, sería interesante que el colectivo se dé a conocer por estar proporcionando información a la comunidad educativa. Ahí es como podemos trascender el aula, la escuela, y salirnos de la monotonía total. Y eso mismo vamos a llevar a cabo en nuestras aulas, que el conocimiento que ahí se vaya a crear y co-crear pueda traspasar esas 4 paredes del aula, pueda traspasar la misma escuela y que impacte directamente a la comunidad. Esa es la idea de la nueva escuela mexicana y qué mejor que vivenciarla a partir de este tipo de estrategias. Los propósitos de la sesión, que las profesoras y los profesores reflexionen sobre los instrumentos de valoración diagnóstica que han aplicado para determinar los que van a utilizar en este nuevo ciclo escolar. Aquello que nos sirvió hay que modificarlo tal vez, hay nuevos instrumentos que hemos encontrado a lo mejor, o nos vamos a dar a la tarea de investigar y ver qué hay actualmente en los sitios confiables donde podemos gestionar la información. Después, el segundo propósito es reconocer los principales elementos y organización del plan y programas de estudio de la educación básica 2022 para que se apropien de estos y sean participantes activos en su construcción y puesta en práctica. Esos son los dos propósitos.
Entonces, la invitación, como siempre, es que contextualices tus actividades, que te concentres en lograr estos propósitos, que seas muy concreto, que la información sea asequible, que las actividades sean interactivas, que generen esta discusión profesional, que aporten nuevos conocimientos los compañeros debidamente fundamentados a partir de implementar estrategias colaborativas. Vamos entonces con nuestro momento número 1, que tiene que ver con la valoración diagnóstica de los aprendizajes. Entonces, vamos a iniciar con unos elementos que debemos tomar en cuenta para poder reflexionar respecto a qué instrumentos podemos utilizar para recuperar esos conocimientos que poseen los estudiantes e identificar aquellas áreas de oportunidad para poder priorizar aquellos aprendizajes esperados que vamos a desarrollar a lo largo del ciclo escolar. Es muy importante identificar las condiciones en las que se encuentra cada estudiante y el grupo en general. Es uno de los propósitos de esta valoración diagnóstica respecto a los conocimientos adquiridos y los que faltan por consolidar. Es básicamente uno de los propósitos principales de esta valoración diagnóstica. También es necesario identificar quiénes necesitan apoyo específico. Aquí entran dos conceptos importantes, como son las barreras para el aprendizaje y la participación, lograr identificar qué es lo que realmente necesita el alumno o los alumnos. También el concepto de necesidades especiales o necesidades específicas que tengan los estudiantes respecto a los aprendizajes que deben lograr. Identificar también los contenidos que no se han consolidado o que suponen mayores dificultades para las y los estudiantes. Identificar y atender las dificultades, los errores o los vacíos que pueden tener los y las estudiantes. La información recabada nos va a servir para tomar decisiones sobre la planeación de la intervención pedagógica para adaptarlas a las necesidades del grupo. Esto es muy importante, maestros. Si en anteriores procesos hemos visualizado a la evaluación diagnóstica como un ejercicio totalmente administrativo, burocrático, estadístico o algo que nosotros debemos hacer porque así nos los solicitan y luego tratar de sistematizar la información y se acabó. Si esa es nuestra visión o si eso hemos hecho en anteriores ciclos, la invitación en este nuevo ciclo es que diseñen los instrumentos pertinentes para poder recuperar información que nos solicitan aquí, sistematizarla y esa información tomarla en cuenta al momento que yo vaya a diseñar mis situaciones de aprendizaje contextualizadas, al momento que yo vaya a implementar la evaluación formativa, al momento que vaya a diseñar mis estrategias didácticas. Para eso me va a servir la información que voy a obtener a partir de implementar estas pruebas diagnósticas desde diferentes ángulos para recuperar información distinta, información que me va a servir, que va a ser el insumo principal para poder transformar mis prácticas pedagógicas en el aula. Y más importante aún, para empezar a practicar, para empezar a planear con base en las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana, la cual privilegia la articulación que debe haber entre la comunidad y el currículo vigente. Así que es muy importante este aspecto, la valoración diagnóstica, y no debo tomarla o visualizarla como un trámite más, como algo administrativo nuevamente. Para ello, yo sé que estamos entre líderes y yo confío en todos ustedes en que su visión es de vencedores, su visión es de transformar la educación, su visión es de inspirar a sus estudiantes a partir de conocerlos y de darles lo que realmente necesitan formativamente hablando. Las sugerencias generales que podemos recomendar desde este espacio para elaborar el diagnóstico centrado en el estudiante, diagnóstico integral, que cuando se implemente la nueva escuela mexicana como tal, debemos ya tomar el concepto diagnóstico comunitario. Y el diagnóstico comunitario, tal y como te lo aclaré en la segunda sesión, ya es en sí un diagnóstico integral, porque estaremos recuperando información del contexto inmediato del alumno,
y evidentemente recuperando información del contexto escolar y del contexto de los conocimientos que tienen los estudiantes. De hecho, maestros, el formato que te propongo en la sesión 2 es un diagnóstico comunitario. Aborda estos aspectos. Pero bueno, ese diagnóstico es muy sencillo o es el más sencillo y que evidentemente cuando dominemos ya una metodología sencilla, vamos a ir subiendo de nivel con otra metodología, con otro tipo de diagnóstico más centrado en la comunidad y que en este año, por supuesto, vamos a ir compartiendo información desde este espacio. Entonces, yo te sugiero que realicen el diagnóstico mediante el trabajo colaborativo, que participen los directores, los coordinadores académicos, los docentes, padres de familia y estudiantes. Que participen todos en este diagnóstico para que sea integral y podamos recuperar información suficiente que me sirva como insumo para transformar mis prácticas. Ese es el reto en este ciclo escolar. Hay que realizar una capacitación sobre estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje, inclusión e intereses en caso de que nuestro colectivo no tenga claro estos ejes que me van a permitir conocer de mejor manera a mis estudiantes. Entonces, es una sugerencia solamente en caso de que tengamos estas áreas de oportunidad en estos temas, hay que hacer una capacitación porque queremos hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico profesional. Debemos buscar instrumentos que sean pertinentes para evaluar los estilos de aprendizaje y que posean validez y confiabilidad para la población que se espera aplicar. Previamente debimos haber escogido un enfoque para poder recuperar información de estilos de aprendizaje. Hay distintas teorías y enfoques que por supuesto deben estar sustentadas en revistas indexadas, en artículos académicos o en bibliografía validada ya, bibliografía especializada en teorías que recuperan los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Aplicar el instrumento en el grupo, sistematizar los resultados y analizarlos con el apoyo de los demás compañeros del equipo de trabajo, del colectivo de profesores. También se sugiere aplicar un cuestionario para identificar los intereses en los estudiantes, sistematizar nuevamente la información y analizarla de manera colaborativa. Aplicar algún instrumento para evaluar las competencias básicas, como son la lectura, la escritura, un texto sencillo, así como la resolución de problemas de la vida mediante aritmética básica. Organizar la información determinando siempre logros y necesidades en cada uno de los ejes abordados. Son las sugerencias generales que puedes tomar en cuenta con tu colectivo de profesores para poder realizar este diagnóstico centrado en el estudiante. Es parte, o este diagnóstico del que te estoy hablando forma parte del diagnóstico integral que compartimos en la sesión número 2. Solamente aquí nos vamos a centrar básicamente en nuestros estudiantes, en el aula, para poder recuperar esta información que me sirva para diseñar mi planeación, para diseñar situaciones de aprendizaje, para implementar la evaluación formativa. Bueno, aquí te comparto una propuesta para hacer este diagnóstico, eh, para diagnosticar el contexto de los estudiantes en el aula, para poder hacer un diagnóstico centrado en el alumno. Tenemos la primera columna donde hemos establecido los aspectos que se deben diagnosticar. Tenemos la segunda columna donde se da una definición muy sencilla y concreta de ese aspecto. ¿Qué elementos son los que se van a diagnosticar de ese aspecto? Y después debemos llenar dos columnas con los logros identificados en cada elemento y las necesidades, porque seguramente cuando hagamos el diagnóstico también habrá logros, no solamente habrá necesidades, sino también logros. Esos mismos logros me van a permitir saber cuáles son mis fortalezas en la mediación docente y cuáles son las fortalezas también de los estudiantes. Entonces, el primer aspecto es los conocimientos previos y las barreras para el aprendizaje y la participación. La definición, bueno, en este aspecto, nosotros vamos a obtener conocimientos previos de los aprendizajes esperados que vayamos a abordar. Vamos a identificar las barreras para el aprendizaje y la participación y algunas necesidades de aprendizaje.
Los elementos entonces a diagnosticar son conocimientos previos de los aprendizajes esperados, identificar barreras para el aprendizaje y la participación. Recuerden que son barreras organizativas respecto a la escuela, barreras pedagógicas que corresponde a las que pone el profesor porque tal vez su clase no, no, no toma en cuenta las necesidades e intereses de los estudiantes, no toma en cuenta el contexto, sus estrategias son monótonas. Bueno, esas son barreras a las cuales se enfrenta el estudiante. Tenemos también las barreras familiares, tal vez hay exceso de sobreprotección o tal vez el padre de familia, la madre de familia interfiere en el pleno desarrollo en cuanto a convivencia o aprendizaje de los estudiantes, a lo mejor de manera inconsciente, pero eso representa también una barrera. Y la otra barrera tiene que ver con el acoso escolar que se da entre compañeros. Tal vez algún estudiante en ese momento está pasando por este hecho de ser acosado de manera escolar, así que pues tenemos que identificar esas barreras. Y finalmente hay que identificar las necesidades de aprendizaje, necesidades específicas. En cada elemento redactar qué logros hay en cada uno de esos elementos y qué necesidades identificamos. El segundo aspecto a diagnosticar son las competencias básicas. La definición es el grado de desarrollo de las competencias como son las lecturas, escritura y la aritmética básica en un nivel elemental y funcional sobre todo para desempeñarse en la sociedad, es decir, matemáticas aplicadas a la vida cotidiana, aritmética básica. Entonces, los elementos son lectura de textos sencillos, qué logros hay y qué necesidades identificamos, redacción de textos sencillos, qué logros identificamos y qué necesidades existen, y aritmética básica, suma, resta, multiplicación y división, logros identificados y necesidades detectadas. Después debemos indagar acerca de los estilos de aprendizaje y ritmos de aprendizaje. Estos son los procesos cognitivos, afectivos y conductuales que tienden a sobresalir para efectos de que el alumno aprenda. Los elementos o la propuesta que establecemos desde este espacio es la teoría de David Kolb, es decir, 4 estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. El instrumento diseñado por Alonso Gallego y Honig, 2017. Podemos buscar esta teoría de Kolb y podemos buscar el instrumento de Honig y Alonso que me va a permitir obtener información acerca de estos 4 estilos. Para ello es que se propone una capacitación. Si ustedes dicen, bueno, le entramos a David Kolb, pues juntamos, hacemos equipos de trabajo y empezamos a investigar en fuentes confiables en qué consiste esta teoría de David Kolb y por qué es pertinente para la nueva escuela mexicana o para el aprendizaje a través de proyectos. Ahí te vas a dar cuenta. Y bueno, a partir de ello, indagar, buscar el instrumento de Johnny y Alonso y tratar de aplicarlo a nuestros estudiantes para de esta manera recuperar qué logros identificamos y qué necesidades. Intereses y tiempo libre, también hay que indagar acerca de ello, ya que es parte del contexto del aula y es parte de cómo nosotros podemos involucrarnos en atender las necesidades e intereses de los estudiantes. Estos son los aspectos que le importan o desean realizar los estudiantes en la actualidad y hacia el futuro, como pueden ser los tipos de juegos, los deportes, el cine, la televisión, redes sociales, la comunidad, el arte y la cultura y la tecnología. Estos aspectos son importantes que nosotros indaguemos al respecto y para ello podemos hacer entrevistas o cuestionarios muy puntuales o podemos también buscar en las redes, más bien en la web, en sitios confiables, qué instrumentos existen, qué cuestionarios existen para poder recuperar información respecto a los intereses y motivaciones de los estudiantes. Esa es la propuesta para hacer el diagnóstico centrado en el estudiante. Como conclusión entonces de este momento número 1, debemos establecer acuerdos, que básicamente es el producto 1, para definir cuáles son los instrumentos de evaluación que se utilizarán en lo individual o en lo colectivo. Debemos determinar el periodo que, con base en su experiencia, se requiere para realizar esta valoración diagnóstica de los aprendizajes.
Definir si utilizarán algún instrumento diseñado por alguna institución o, por ejemplo, utilizar lo que propone Mejoredu. Establecer los aprendizajes fundamentales que serán evaluados. Esto ya de cara al plan de atención que se va a ver en la sesión número 4. De esta manera entramos entonces a nuestro momento número 2, hacer un pequeño análisis de los ejes articuladores, campos formativos y organización del plan y programas de estudio de la educación básica 2022. Así que vamos a ver la información y lo primero que quiero establecer es lo siguiente. Hay unas características generales de este plan de estudios que seguramente tú vas a analizar en primera instancia a partir de un video institucional que deben proyectar para ver ese resumen de las características generales de este plan de estudios. Lo que tú vas a ver en el video es básicamente lo que está plasmado en tu guía. Y aquí sí hay que analizar la guía porque pues tiene la síntesis de estos elementos que debemos dar ese primer acercamiento conceptual para empezar a comprender e involucrarnos acerca de este plan de estudios 2022. Entonces, lo primero que nos aclaran es que esto surge en el marco de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana tiene la finalidad de hacer valer el derecho a la educación que tienen los estudiantes a través de una serie de acciones, sobre todo normativas, y que tienen la firme intención de que el profesor logre transformar sus prácticas pedagógicas en el aula y en la escuela con un enfoque de derechos humanos, con interculturalidad y con atención a la diversidad que asiste a las escuelas. Así que en el marco de esta nueva escuela mexicana surge este plan de estudios, da respuesta, trata de concretar esos ideales de la nueva escuela mexicana. Esto implica cambiar las lógicas y formas de relación pedagógica entre estudiantes y docentes, familias, comunidad en general y las autoridades educativas mediante la reflexión y el diálogo. Dos conceptos comunes en este plan de estudio, reflexionar y dialogar. La escuela, en cualquiera de las modalidades y niveles, es el espacio formativo que va a vincular el conocimiento y las vivencias de la comunidad. Ahí se avivan costumbres, hábitos, lenguajes e identidades de los integrantes. Es muy importante, compañeros docentes, que desde ya empecemos a leer la obra de Buenaventura dos Santos, Las Epistemologías del Sur. No ver los resúmenes, vayámonos a la fuente original, al libro, porque es esta epistemología del sur la que sustenta en gran medida este plan de estudios 2022. Así que es muy importante que nosotros podamos leer esta obra. Si no la tienes a la mano, en comentarios solicítamela y yo te la envío con mucho gusto o te comparto el enlace para que puedas descargar esta obra de Buenaventura dos Santos. Y bueno, a partir de su lectura entender entonces cuál es la tendencia y adaptarla de manera profesional a tu práctica docente. Miren, maestros, la postura de este espacio siempre va a ser que nosotros tratemos de transformarnos en lo emocional, en lo espiritual, para poder transformar lo profesional y después hacer un ejercicio de inspiración o de inspirar pues a nuestros colectivos de profesores, de inspirar a nuestros alumnos, inspirar a nuestros padres de familia, con miras a transformar la comunidad, transformar o mejorar la calidad de vida de nuestros estudiantes y por sobre todas las cosas impactar de forma positiva en ellos. Más allá de lo académico y de lo normativo, como te comenté en la segunda sesión, para que nosotros veamos un cambio sin odios, sin juzgar, sin prejuicios, sin crear un ambiente tóxico, sin insultar a la antigua secretaria de Educación o a la nueva secretaria de Educación, sin todo ese ambiente que no favorece en nada tus emociones, si queremos ver un cambio lejos de todo eso, debo transformarme. Es la clave. Entonces, reformas vendrán
Reformas seguirán ahí, eh, pues tratando de impactar en todo el sistema educativo, pero si tú ya estás transformado, podrás abordar estas reformas, estos cambios de forma muy profesional, sin perder el objetivo primordial y sin perder el objetivo o la razón del por qué me volví docente. Yo me volví docente porque quiero impactar la vida de mis estudiantes, quiero inspirarlos, más allá de reformas, más allá de normativas, más allá de tecnicismos. Yo debo conectar emocionalmente con ellos, inspirarlos y tratar de brindarles las herramientas para la vida, herramientas contextuales, herramientas para que mejoren su comunidad, que en el marco de un proyecto ético de vida, eso sí tengo que decirlo. Entonces, maestros y maestras, indaguemos epistemologías del sur y también te invito a que indagues en el concepto sociedad del conocimiento. Si tú ya estás en esta sociedad del conocimiento, será mucho más fácil que puedas darle una interpretación profesional y adecuada a este plan de estudios. Yo te invito a que traces tu propia ruta formativa y la compartas con tu colectivo de profesores. Si tú estás conectando con lo que aquí hemos estado compartiendo, bueno, bienvenido a este espacio. Yo aquí te voy a compartir información que ya se gestionó, que ya se organizó de alguna manera y que te la comparto en formato de video, a lo mejor en otras ocasiones en formato de una fotografía, de una infografía, pero siempre vamos a estar compartiendo nuestro punto de vista, nuestra interpretación profesional de estos cambios que se están dando ya en el sistema educativo mexicano. De ti depende a dónde te quieres subir, al barco de las quejas, convertirte en un quejólogo profesional o al barco de los vencedores, donde queremos transformarnos, donde queremos ser profesionales de la educación, donde vamos a hacerlo y donde queremos inspirar a miles de personas a que transformen sus vidas en el ámbito de la educación. Decide a dónde te quieres subir y bienvenidos los que están en este espacio. ¿Ok? Bueno, esas son las características generales de este plan de estudio. Después hay una estructura curricular de este plan de estudios. Y bueno, yo aquí te hago la siguiente observación. La guía propone esta secuencia. A lo mejor la propone solo como una explicación. A lo mejor no es el orden oficial o no es el orden didáctico pedagógico que ellos tienen planeado. Porque ellos proponen primero analizar los programas, esos programas se vean reflejadas en fases, esas fases a la vez inscritas en los campos formativos, los ejes articuladores y hasta el final el perfil de egreso. Ese es el orden de la guía. Yo te propongo que hagas un análisis con este orden. Nosotros no podemos analizar un programa o no podemos armar un programa si no sabemos qué ciudadano queremos formar. Si ese programa no está centrado en un sujeto, en una persona, en un estudiante, en un perfil de estudiante. Por lo tanto, lo primero que debemos analizar es el perfil de egreso. En esta ocasión, la guía no nos da elementos para profundizar, solo nos da una definición de ese concepto. Desde este espacio, evidentemente vamos a compartir esa información en otros videos de cuáles son los 10 rasgos del perfil de egreso para la nueva escuela mexicana. Pero eso es lo primero, tener claro el perfil de egreso del estudiante. Después, saber que para lograr ese perfil de egreso hay ejes articuladores. En este caso, el mayor eje articulador es la comunidad. Y ese eje articulador está inscrito en campos formativos, que a la vez tratan de desarrollarse en fases, y esas fases inscritas en un programa de estudio. Entonces, ese es el orden que yo te propongo para cuando hagas un análisis ya profundo. En esta ocasión es solo un análisis muy superficial, es un primer acercamiento. Entonces, si aún no tienes también el documento más reciente, el Plan de Estudios 2022, también puedes solicitarlo. Lo tenemos en formato Word para que tú puedas, pues no editarlo, pero sí que su lectura sea más asequible tal vez.
Entonces, ahí lo puedes solicitar. Es la versión más reciente, la que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Bueno, entonces, bajo este esquema, bajo esta secuencia, te propongo que analicen primero el perfil de egreso. No van a aparecer ahí los 10 rasgos, después lo podemos compartir aquí en este espacio. Es que el perfil de egreso tiene que ver con definir el ideal de ciudadanas y ciudadanos integrantes de una sociedad democrática en el contexto actual. El perfil de egreso para la nueva escuela mexicana son rasgos que ofrecen una visión integral de los aprendizajes que las y los estudiantes habrán de desarrollar a lo largo de la educación básica, en los que se articulan capacidades y valores expresados en los ejes articuladores con los conocimientos, actitudes, valores, habilidades y saberes aprendidos gradualmente en los campos formativos. A eso se refiere el perfil de egreso, y seguramente ya habrá otros espacios donde analicemos cada uno de ellos. Ese perfil de egreso, entonces, para poder lograrlo, vamos a desarrollar ejes articuladores que tienen que ver con la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Tiene que ver con la interculturalidad crítica. Tiene que ver con el pensamiento crítico. Tiene que ver con artes y experiencias estéticas, con inclusión, con vida saludable y con igualdad de género. Estos ejes articuladores son los que me van a permitir lograr ese perfil de egreso. Esos 7 ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Esto favorece una formación integral donde los conocimientos se abordan como parte de un todo y no como algo aislado. Se adecúan y se contextualizan a las características de las y los estudiantes con su comunidad local, regional y global. Esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Debemos actuar en local, pero con una visión global. Es decir, los problemas del contexto a nivel mundial, nacional y regional están ahí, pero después tenemos que empezar a dar pequeños pasos en local para poder impactar potencialmente en lo global. ¿Cuál podría ser un problema del contexto común a nivel mundial? Puede ser la sustentabilidad ambiental. Es un problema global. Bueno, analizar cómo está el mundo en ese tema, cómo está México en ese tema, y después en mi comunidad, en mi barrio, en mi colonia, en mi ciudad, en mi pueblo, cómo vamos con este tema. Si ese tema preocupa a mi entorno más cercano, ya hay indicios de que tenemos un tema y una problemática en cuanto a sustentabilidad ambiental, ya tenemos ahí un problema del contexto que podemos articular con un aprendizaje o varios aprendizajes esperados, armar un proyecto formativo, crear una evidencia tangible, creativa, innovadora que dé solución o le abone a esa solución de ese problema del contexto, y sobre la marcha estamos desarrollando temas de equidad, de inclusión, convergen en ese proyecto formativo varias disciplinas, hay colaboración, hay evaluación formativa, hay retroalimentación oportuna con diálogo asertivo y horizontal, hay dinámicas socioafectivas, hay socialización del conocimiento, hay inclusión, vuelvo a repetirlo, en fin, en ese proyecto formativo es un ganar-ganar. Articulamos alguno de estos ejes, vinculamos a la comunidad con la escuela y logramos una evidencia de calidad que puede ser compartida no solo con mi comunidad, con las redes sociales, puede ser compartida con el mundo y puede servirle a otros contextos. Eso es actuar en el marco de la sociedad del conocimiento y de la nueva escuela mexicana. ¿Ok? Entonces, atención con ello. Y aquí yo te comparto que en próximos días, para ser preciso, el 31 de agosto, vamos a tener una conferencia de 3 horas. Básicamente es una como conferencia diagonal taller, porque ahí te voy a compartir cómo planear en la nueva escuela mexicana bajo estos principios pedagógicos de la nueva escuela mexicana. Voy a compartir ejemplos y el paso a paso de cómo desarrollar
una planeación para preescolar, primaria y secundaria. Así que atentos, y si quieren inscribirse, bueno, busquen por ahí la publicación y por ahí nos vemos, por ahí nos saludamos. Campos formativos sería el tercer elemento que vamos a analizar. Ya vimos, bueno, ya tenemos el perfil de egreso. Ese perfil se va a lograr a partir del estudio de ejes articuladores que vamos a vincular con los contenidos a través de los campos formativos, que son saberes y pensamiento científico, del humano y lo comunitario, lenguajes, ética, naturaleza y sociedades. Estos 4 campos formativos permiten la integración del conocimiento y una visión más compleja de la realidad. Constituyen la pluralidad de saberes y conocimientos con los cuales nos vamos a acercar a la realidad, evitando la segmentación del conocimiento. Generan una articulación entre contenidos, conceptos, prácticas, procedimientos y hábitos intelectuales con las que las y los estudiantes aprenden a mirar críticamente los fenómenos de la realidad. Entonces, es a través de estos campos formativos como nosotros vamos a empezar a diseñar nuestras situaciones de aprendizaje contextualizadas, tomando en cuenta el perfil de egreso, es decir, voy a hacer proyectos formativos o voy a implementar estrategias didácticas de impacto para poder abonarle al perfil de egreso a través de ejes articuladores en el marco de estos campos formativos. Para entonces, esto se va a desarrollar a través de fases. Esto se va a lograr a través de fases. Esas fases de aprendizaje, que en este caso son 6, y que fueron polémicas en su momento porque se pensaba que los grados se iban a eliminar. Y no es así, los grados continúan, se inscriben en estas fases. Por ejemplo, la fase 1 atiende a niñas y niños de 0 a 2 años, 11 meses, que asisten a los servicios de educación inicial. Este nivel educativo de reciente creación a partir de la reforma del artículo 3 en 2019. Y bueno, la fase 2 está dirigida a los jardines de niños que brindan educación preescolar a niñas, niños desde los 3 hasta los 6 años. La fase 5 tiene que ver con la educación primaria, con sus distintas modalidades. Está comprendida entre las fases 3, 4 y 5 y cada una abarca 2 grados, es decir, fase 3, primero y segundo de primaria, fase 4, tercero y cuarto de primaria, y fase 5, quinto y sexto de primaria, para entonces llegar a la fase 6, en donde se va a instaurar en los 3 grados que constituyen a la educación secundaria en sus distintas modalidades, secundarias generales, técnicas y telesecundaria. Esta fase está dirigida a jóvenes entre 11 y 15 años. Entonces, bajo esta secuencia, vean cómo cobra sentido todo. Primero sé el perfil de egreso que quiero. Para ello, planteo ejes articuladores, principalmente la comunidad. Estos ejes articuladores se inscriben en campos formativos, que es lo que me va a permitir establecer estos contenidos. Estos contenidos, estos campos formativos, y para lograr ese perfil de egreso, se van a distribuir en fases, que son básicamente los niveles educativos y sus respectivos grados, para entonces sí, a través de establecer, de tener claro todo esto, todo eso se vea plasmado en programas, que son, en este caso, un programa sintético y un programa analítico. El programa de estudio es el organizador curricular que despliega los elementos centrales respecto al qué y cómo se enseñan los objetos de aprendizaje. Los programas de estudio son el punto de partida para el trabajo de las escuelas dentro del proceso de contextualización. El programa analítico hace posible la apropiación de contenidos nacionales y el codiseño de contenidos locales basados en el contexto, y el programa sintético permite incorporar contenidos para cada campo en cada fase. En palabras sencillas, el programa analítico implica un codiseño, es decir, implica la autonomía curricular y la autonomía profesional, que ya vimos en anteriores videos. Mientras que el programa sintético, pues es el programa como normalmente lo conocemos, donde vienen aprendizajes esperados o progresiones de aprendizaje, o vienen los contenidos, como los vayan a distribuir,
son los referentes fundamentales, pero después tenemos esta libertad de contextualizar y ahí es donde debemos actuar de forma profesional, desde nuestra autenticidad, desde nuestro liderazgo, desde el amor, desde la colaboración, desde el querer ayudar legítimamente al otro, desde el punto de vista de la gente de cambio que quiere transformar su comunidad, su colonia, su ciudad, su país, su región. Es desde ese punto de vista como debemos nosotros actuar cuando le entremos ya de lleno a estos programas y planes de estudio 2022. Bueno, entonces, derivado de este análisis, los profesores a esas alturas, de manera colaborativa, a través de diálogo, porque es todo esto que te estoy compartiendo, seguramente no va a ser expositivo, seguramente vas a implementar alguna estrategia de colaboración que implique diálogo, que implique reflexión, que implique intercambio de experiencias y puntos de vista. Y una vez que tengamos estos insumos en términos de conocimiento creado y co-creado, es momento de que por equipos hagan un video colaborativo en formato TikTok o Reel que se titule Ejes Articuladores, Campos Formativos, Organización de Contenidos y Saberes. Entonces, esto que te acabo de explicar, ¿qué tal si lo hacemos, si hacemos 5 videos de TikTok, cada equipo un video, o cada equipo 5 videos y ver qué videos son los mejores? Pero bueno, lo ideal sería un equipo, 5 equipos, cada equipo que aborde uno de estos elementos que acabamos de analizar y que nos lo expliquen de forma disruptiva, divertida, con efectos, y que se note la colaboración y el buen trabajo de estos colectivos de profesores. Yo confío en ti, maestro y maestra, yo confío en que vas a hacer un gran trabajo y recuerda que siempre hemos dicho en nuestros espacios de formación, cuando vemos el tema de consejo técnico escolar, que el consejo técnico escolar lo hacemos todos. Si ya está prejuzgado, ya tenemos una visión de cómo va a ser el consejo técnico, bueno, entonces estamos en el barco de los quejólogos. Si llego al consejo técnico y veo que el entorno no cambia, pero yo sí estoy cambiando, buenas noticias. Tú sigue transformándote. En algún momento vas a inspirar a un compañero, ya vamos a ser dos. Esos dos, con el tiempo, van a inspirar a sus alumnos, a sus padres de familia, a sus directivos, a más maestros, hasta que paulatinamente vamos a ver cambios significativos. Esto es un proceso de mediano largo plazo, maestros. No es de la noche a la mañana. Recuerda que si no hay cambio en tu entorno, es algo que tú no controlas. No depende de ti, es externo a ti. ¿Qué sí controlas? Y esto ya lo hemos dicho aquí en estos espacios, lo que sientes, lo que piensas y lo que dices. Si yo lidero estos tres elementos, me lidero a mí mismo, seguramente el liderazgo que voy a implementar en mi escuela, con mis alumnos, con mis compañeros, será en un tono de empatía, de un diálogo asertivo, de escucha activa, de respetar puntos de vista, pero que mi actuar va a decir más que 1000 palabras y seguramente lograré inspirar a más de uno y este cambio empezará. Esta revolución educativa, esta revolución de vencedores, esta revolución de profesores dispuestos a transformar este país, su comunidad, su escuela y a sus estudiantes, empezará. Entonces, no te desesperes, trata de dar los pasos que tengas que dar y más adelante empezaremos a cosechar esos frutos que ya sembraste. Bueno, me voy a despedir abonándole, como siempre en estos espacios, le abonamos a la parte emocional en atención a lo que también las guías nos sugieren, porque también nos sugieren abonarle a la parte emocional como algo fundamental para que nosotros podamos ir transformando también nuestras prácticas. En esta ocasión te comparto la estrategia que se utiliza mucho en marketing llamada storytelling, que es simple y sencillamente el arte de contar historias. Historias que conectan, que tienen un mensaje y que pretenden ser pertinentes al contexto o tema que se está desenvolviendo en ese momento. Como en estas sesiones yo te he hablado de liderazgo y he enmarcado estas sesiones bajo esa tónica, bueno, hoy te quiero compartir un pequeño cuento que adapté. Adapté, es un cuento que está en la web,
pero adapté a mi contexto, a mi comunidad y a la cultura de mi comunidad. Yo vivo en una comunidad llamada Tatahuicapán de Juárez, Veracruz, al sur de este maravilloso estado, y vivimos, mi comunidad y yo vivimos al pie de un cerro majestuoso llamado Cerro de San Martín. En ese cerro de San Martín se cuenta que hace muchos años eh, existió y todavía existe abajo de ese cerro un personaje llamado Chane, un personaje de los Olmecas, un personaje pues muy místico y es ni más ni menos que el señor de los chaneques. Hay muchas historias alrededor de los chaneques aquí en mi comunidad y bueno, bajo ese contexto yo te voy a compartir un cuento que se llama Lidera como el río, en donde uno de los personajes es precisamente el señor del monte, el señor de los chaneques. Entonces, este cuento empieza como todo cuento. Había una vez, hace muchos años, en mi comunidad, Tatahuicapan, un líder que estaba preocupado porque no lograban la aceptación y el compromiso de los habitantes de esa comunidad. La gente lo abucheaba con frecuencia y en el mejor de los casos lo ignoraba. Si hago una pausa, si tú eres director y está conectando esta historia contigo, continuamos. Si eres docente y también esto está conectando contigo, sigamos adelante. Vayamos relacionando este pequeño cuento con nuestra función. Por más esfuerzo que hacía para ser un buen líder, nada le resultaba. Así que decidió ir en búsqueda del señor del monte, el señor de los chaneques, Chane, un gran maestro que vivía en el primer pico del Cerro de San Martín, a fin de pedirle un valioso consejo. Le contó su historia y le pidió que lo ayudara a mejorar su liderazgo. Te daré un consejo, pero lo haremos a mi manera. Entonces Chane lo llevó a una quebrada desde la que se podía ver un río y le indicó que se sentara a observarlo. El líder asintió, se acomodó bajo un árbol y observó el río durante horas, sin entender por qué lo estaba haciendo. Al cabo del tiempo, cuando el cansancio se apoderó de su cuerpo, exclamó: Maestro, aconséjeme cómo ser un mejor líder. Observa el río y aprende cómo se debe liderar. El líder volvió a sorprenderse con la indicación, pero el maestro le aseguró pacientemente que al final lo iba a entender todo. Más tarde lo condujo a una explanada, donde juntó unos troncos y prendió fuego. Esta vez le pidió al líder que se sentara a contemplar ese maravilloso fuego. Con expresión de resignación en su rostro, el líder pues obedeció. Observó el fuego durante horas hasta que su paciencia se colmó. Si lo que pretende es que me sienta ignorante, lo ha logrado, exclamó indignado. Estoy harto de mirar la naturaleza. Lo que quiero es que me digas con palabras qué debo hacer para ser un mejor líder. El maestro dejó ver en su rostro una pequeña y sabia sonrisa de comprensión y le respondió: Ahora que has visto el fuego, ya sabes cómo no debes liderar. Antes de que el líder pudiera responderle, continuó: No debes liderar como el fuego. Es imponente, despliega su energía e impresiona. La gente se sienta a observarlo con miedo. Produce mucho ruido, mucho calor, mucha luz, pero en pocos minutos consume todo lo que está a su alrededor e incluso se consume a sí mismo. Nada queda de su obra, tan solo queda ceniza. Finalizó. El río, en cambio, es silencioso, es humilde, avanza en un sentido decidido, claramente a fundirse con el mar. Es flexible y surca todos los obstáculos en su camino. Pero lo más importante es que siembra bienestar por donde transita, generando vida y ayudando a las comunidades.
a desarrollarse y a crecer. Hermano, te invito a que lideres como el río. Deja de liderar como el fuego. Cambia la vida de las personas para bien y estarás cambiando tu vida. Este pequeño cuento nos deja una gran enseñanza en materia de liderazgo, y es que a veces queremos encontrar la fórmula correcta para poder liderar nuestra aula, para poder liderarnos nosotros, para poder liderar a nuestros colectivos de profesores. Y la clave es muy sencilla, compañeros. La clave es ayudar al otro. La clave es escuchar al otro. La clave es ser auténtico. La clave es ser humilde, compartir, colaborar, tratar de generar un ambiente favorable para el aprendizaje, tratar de crear comunidades profesionales de aprendizaje, tratar de impactar de manera positiva a las demás personas y tratar de mejorar la calidad de vida de las demás personas también. Un líder forma más líderes. Entonces, hagamos o tomemos las enseñanzas que le dio Chane a este líder y lideremos también como el río, con calma, con humildad, en silencio, impactando de forma positiva a todos a quienes interactúen con nosotros, que a nuestro paso vaya quedando una estela de positivismo, de creatividad, de innovación, de buena vibra, de palabras dulces hacia los demás. Es lo que tenemos que hacer, compañeros. Entonces, te invito a que lideres como el río, que lideres a tus colectivos, que lideres a tus compañeros, que te lideres a ti mismo, a tus alumnos, a tus padres de familia, desde tu autenticidad, desde el amor y desde esa visión que tienes como ganador. Es así como finalizamos esta sesión número 3. Espero que esta información te sirva. Espero que tomes algunos referentes que te puedan ayudar a incluir en tu consejo técnico escolar dinámicas, otra visión, otra perspectiva de estos consejos técnicos escolares. Me despido en mi lengua materna dándote las gracias como siempre. Tazoka matimia, no chipa, ipan no yolzi, que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito. Larga vida y prosperidad para todos. Nos vemos en el siguiente video. Gracias de corazón.